Siga contento, por favor, que Dios nos va a hablar en esta hora y nos quiere contentos y agradecidos. Un privilegio escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Estamos bendecidos en este día. Hemos estado durante unas semanas estudiando en los grupos familiares cómo administrar nuestras finanzas en base a los principios que nos enseña la palabra de Dios y en base a conocer un poco más acerca de cómo funciona la economía en este país. De tal manera que es una bendición, es un privilegio de parte de Dios poder aprender, corregir algunas cosas, dejar de hacer otras cosas para ser bendecidos, porque Dios nos quiere bendecir. Y el día de hoy queremos contribuir con estos estudios a través de estudiar uno de los principios fundamentales en la economía de Dios. Cómo funciona la prosperidad del cristiano en la economía de Dios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro mensaje. Pero vamos primero a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre Santo, gracias por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de la misma aprendemos lo que tú nos enseñas acerca, Señor, de la economía y cómo tú quieres bendecirnos y prosperarnos, Señor. Gracias porque podemos, al recibir tu palabra, fortalecer nuestra fe y ejercitar nuestra obediencia, Señor. Eso es suficiente para que tú nos bendigas y para que tú nos prosperes y para que tú nos hagas, Señor, ser un ejemplo en este mundo de cómo podemos vivir con satisfacción y con felicidad, Padre Santo, porque hemos sabido poner en práctica tu palabra y dar ejemplo a otros de lo que tú eres y de lo que tú haces con aquellos que te obedecen. Háblanos a nuestros corazones el día de hoy. Aquí estamos para recibir en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay varios principios que la Biblia nos da en relación a cómo funciona la economía de Dios. Nosotros tenemos que también saber cómo funciona la economía de este mundo, porque tenemos que respetar los principios y las reglas, pero al mismo tiempo tenemos que saber cuáles son las desventajas de los sistemas que operan en este mundo, cómo podemos sacar ventaja y cómo podemos cuidarnos de las cosas que no nos conviene hacer. Eso es lo que hemos estado estudiando y son varios principios, pero el día de hoy vamos a ver uno nada más. Ahora, antes de eso, lo primero que tenemos que saber es que la forma que Dios actúa es una forma diferente. Dios no sigue la lógica de este mundo, porque Dios es Dios. Dios no es un banco, Dios no es una institución humana y por lo tanto Él va a actuar a su manera. La Biblia dice que Él es el creador de los cielos y de la tierra. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Por lo tanto, lo que Él dice es lo más importante para nosotros, sus hijos, para poner en práctica lo que Dios nos quiere enseñar respecto a las finanzas. Entonces, ese principio es darle primero a Dios. Darle primero a Dios. Ese es el principio fundamental que Dios nos establece. Vamos a ver el día de hoy un ejemplo claro y directo en donde se ve claramente que es lo primero que tenemos que hacer respecto al dinero como hijos de Dios. Pero también tenemos que saber que la forma en que Dios actúa no es, como decía, a la manera que actúan los hombres. Incluso a veces lo que Dios pide es
se ve extraño, se ve incluso absurdo e injusto. Pareciera lo que Dios nos pide, pero es la manera en que Dios, siendo Dios, nos va a enseñar a caminar y a beneficiarnos de la economía de Dios, porque así como en la economía del mundo tenemos que saber cómo funcionan las tarjetas de crédito, tenemos que saber cómo funcionan todos los sistemas de crédito, cómo funciona eso de las compras al contado, las compras al crédito. Tenemos que saber, tenemos que conocer, no podemos dejarnos llevar únicamente por lo que los comerciantes nos dicen. Tenemos que conocer de tal manera que podemos cuidarnos, podemos protegernos. Pero también de la misma manera tenemos que conocer cómo obra Dios. ¿Cuál es la manera que Dios actúa en su economía para bendecirnos? Porque lo que queremos es ser bendecidos, tener éxito en nuestras finanzas, bendecir a nuestra familia y que lo que hagamos nos vaya bien. Ese es el propósito y Dios lo quiere. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere que nos vaya bien, pero tenemos que seguir sus principios. Ahora, los principios de Dios no son los principios del hombre. Incluso a veces, como les decía, suena injusto lo que Dios nos pide. Y este es el caso que vamos a estudiar el día de hoy, un caso que parece extraño, absurdo e injusto, pero que al fondo nos enseña este gran principio que Dios estableció de darle primero a Dios. Vamos a leer un pasaje que no va a aparecer en la pantalla, que es el preámbulo al pasaje que vamos a leer después. Así es que abra su Biblia en Primera Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Primera Reyes. Bueno, ya lo pusieron en la pantalla, magnífico. Vamos a leer entonces Primera Reyes 17 del 1 al 7. Aquí nos habla de qué es lo que está pasando, qué es la situación que genera la condición de escasez y de pobreza que hay en Israel y en otros lugares, y cómo Dios obró a través de Elías en esta situación de hambre y de escasez. Dice entonces Elías Tisbita, que era Elías el profeta de Dios, que era de los moradores de Galaad. Dijo a Acab era el rey de Israel, que era un rey malo, un rey injusto: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La profecía de Dios a través de Elías, de la escasez que va a venir. No va a haber lluvia. Y al no haber lluvia no hay cosecha, no hay alimentos, sino por mi palabra. Versículo número 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos te den allí de comer. Cuervos del cielo le llevaban comida. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne. ¡Qué tremendo! Le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando yo leí esto, me entró la curiosidad. ¿Le traían la carne ya asada o se la traían cruda? Le traían su bistequito al gusto. Well done. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le traían la carne a los cuervos? Bueno, yo creo, es lo que yo pienso, que se la traían cruda y que él hacía su fueguito y la asaba. Y de esa manera comía. Aunque pueda ser que también se le hayan traído ya preparada. Pero eso es, lo lógico es pensar que algo tenía que hacer Elías también, ¿verdad? Y de esa manera fue alimentado por mucho tiempo. Pero luego el arroyo se secó. Se acabó el agua. Y entonces Dios le habla a Elías. Ahora vamos a leer del mismo capítulo 17, el versículo 8 en adelante. Vino luego a él palabra de Jehová diciéndote: levántate, vete a Sarepta de Sidón
y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Imagínense, Dios escoge a una viuda, a una pobre, a una mujer anciana para alimentar a Elías. Porque no escogió a una mujer sana, completa y con recursos, ¿verdad? Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Hasta ahí está bien, está pidiéndole agua para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que era lo último que les quedaba. Y ella dijo: ¿sabes qué? Esto es lo único que tenemos. Vamos a comer, de ahí ya no tenemos nada. Entonces, obviamente, vamos a morir de hambre porque ya no tenemos comida. Esto es lo último que tenemos. Y esto es extraño, ¿verdad? Cómo Dios le pide a una viuda lo último que tiene, que le dé a Elías primero. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, hasta con gusto, ¿verdad? Una tortita bien doradita, debajo de la ceniza, que no se queme, por favor, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Pero aquí viene la promesa: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos entonces la situación de una viuda que lo único que tenía se disponía a prepararlo para darle a su hijo, por así decir, su último bocado, antes de dejarse llevar por las condiciones de hambre y morir. Pero lo lógico es pensar que debió haber sido Elías el que le llevara comida a la viuda, y no la viuda a Elías. Lo lógico es que buscara una viuda en Israel, pero buscó una viuda en una ciudad gentil. Lo lógico es que le diera, así como los cuervos le dieron a Elías, que los cuervos le dieran a la viuda. Ahora, ¿por qué Dios hace esto raro, que parece absurdo, que parece injusto? Dios pudo haberlo hecho de otra manera, pero hay algo que Dios quería enseñarle a esta mujer gentil como nosotros. Nosotros no somos judíos, sino que éramos gentiles antes de conocer al Señor. Y a nosotros nos ha escogido Dios para enseñarnos la fe, para enseñarnos a confiar en Él. Los judíos rechazaron la fe, rechazaron lo que Dios les enseñó. Y Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros aprendamos a vivir por fe, aprendamos a confiar en Dios, aprendamos a esperar en Él. Y Dios nos prueba y nos da oportunidades para que nosotros entendamos cuáles son los principios que Él utiliza para bendecirnos. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere enseñarnos cómo funciona la economía de Dios, cómo hay prosperidad en aquellos que aprenden a obedecer. ¿Qué fue lo único que tuvo que hacer la viuda? Obedecer.
porque Dios no le estaba pidiendo lo que no tenía. ¿Aló? A veces los cristianos nos hacemos las víctimas. Ay, es que no tengo otra cosa. Dios no le pidió a la viuda lo que no tenía, sino que le dijo de lo que tenía. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios no nos pide de lo que no tenemos. Dios nos pide de lo que Él nos ha dado. Y la viuda obedeció. Y su obediencia fue recompensada ampliamente con bendición y prosperidad para ella y para su hijo. Si Dios hubiera hecho un milagro y llevar comida a Elías y a la viuda de otra manera, ella no hubiese aprendido a confiar en Dios. Ella no hubiese aprendido obediencia. Ella no hubiese aprendido el secreto de obtener la bendición de Dios. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. No entendemos que lo que Dios nos pide, que a nosotros nos parece absurdo, es el secreto para que Dios nos bendiga. Y ese secreto es darle a Dios primero. No de lo que no tenemos. Recuerda, métete eso en la cabeza. Dios no te está pidiendo lo que no tienes, sino de lo que tienes, de lo que Dios te ha dado. Es lo que Dios hace. Está pidiéndonos entonces Dios que le demos a Él primero, antes que a nosotros o a nuestra propia familia. La respuesta es sí. Porque cuando tú aprendes a obedecer a Dios, pones en tu corazón primero a Dios, Dios se encarga de tu vida y de tu familia. Tú puedes cuidar de tus hijos, pero si Dios los cuida, Dios los cuidará mejor. Dios los bendecirá de la manera correcta, de la manera propicia, porque nosotros queremos lo mejor, pero no tenemos la suficiente inteligencia ni tenemos la sabiduría de Dios para saber qué es lo que más le conviene a nuestros hijos, pero Dios sí lo sabe. Por eso Dios quiere que tú entiendas cuál debe ser la prioridad en tu vida. Tu prioridad debe ser honrar a Dios, tener a Dios primero en tu corazón. ¿Y cómo lo vas a probar? Ay, sí, yo amo a Dios, pero cuando se trate de dar los diezmos, lo siento, pero esto a mí me ha costado. Entonces, ¿dónde está tu amor a Dios? Dame a mí primero, dice el Señor. Lo primero que tenemos que apartar de todos nuestros ingresos son los diezmos, que son para el Señor. Porque lo que la viuda le estaba dando a Elías era como que si se lo estuviera dando a Dios. Por lo tanto, la viuda estaba aprendiendo que Dios debía ser la prioridad en su vida, y que al tener a Dios como la prioridad en su vida, su seguridad, su protección, su bendición y su prosperidad estaba garantizada, como así fue en verdad. Ahí está el secreto de la bendición y la prosperidad que Dios nos quiere dar. Elías le dijo a la viuda que si le daba a él primero, no le faltaría ni harina ni aceite. Nosotros tenemos que recibir este principio como que si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros: tienes poco, pero de lo poco que tienes, dale primero a Dios, porque si le das a Dios primero, no te va a faltar ni harina, ni aceite, ni comida, ni provisión, ni salud, ni bendición, porque Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Los hermanos que han sido fieles a Dios saben de lo que estoy hablando. Esto no es un asunto psicológico. Esto no es una terapia mental para decirle a la gente: de y entonces Dios lo va a bendecir. No. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad. La prosperidad que la Biblia nos habla es una prosperidad integral. Porque Dios no solo nos bendice, nos protege y nos prospera, sino que a la vez nos da paz, nos da gozo, nos da satisfacción en la vida, que es lo más importante. Mucha gente le sobra el dinero, les sobra los recursos, pero no tienen paz en sus corazones. Pero Dios quiere bendecirnos de una manera completa. Cuando tenemos fe en Dios, nosotros no nos importa lo que nos quede, porque sabemos que lo que nos quede va a ser multiplicado, va a ser prosperado y va a ser bendecido de Dios. Esa es
el primer principio que Dios quiere que tengamos en nuestra vida, que aprendamos a darle a Dios primero. Muchos cristianos no entienden este secreto y entonces dan de lo que les sobra, de lo que les queda. Hacen sus gastos, hacen sus pagos y luego me queda tanto, voy a dar tanto a la iglesia. No se trata de eso. En primer lugar, no se lo das a la iglesia, es a Dios a quien se lo das. La viuda no le dio comida a Dios, la viuda le dio comida a Elías. Tú lo das a la iglesia y cuando lo das a la iglesia es como que si se lo das directamente a Dios. Como cuando Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No es que Jacob haya agarrado sus diezmos y los haya tirado al cielo a Dios. No, se los dio al sacerdote. Pero ¿a quién se los prometió? A Dios. Tu trato es con Dios. Porque no es el sacerdote ni la iglesia, ni el pastor el que te va a bendecir. Es Dios. Tu trato es con Dios. A Él es al que tú le das. Y cuando tú lo haces de corazón, Él te va a recompensar grandemente. En segundo lugar, como parte de este mismo principio, en la economía de Dios es mejor dar que retener. En la economía de Dios es mejor dar que retener. La viuda se pudo haber quedado con lo que tenía, pues era lo único y lo último que tenía. Nadie la hubiera criticado si la viuda hubiera dicho perdón, pero no puedo, es lo único que tengo. Nadie hubiera dicho nada, incluso hubiéramos dicho correcto, lo que hace esta mujer es lo único que tiene. Nadie la pudo haber criticado por quedarse con lo único que tenía. Pero si lo hubiera hecho así, no hubiera entendido ni hubiera disfrutado de la bendición de Dios. Si lo que Dios estaba haciendo era enseñándole, compartiéndole que si ella daba de lo que tenía, sería ampliamente bendecida. Porque en la economía de Dios es más importante dar que retener. Hechos capítulo 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese que aquí el énfasis es darle a los necesitados, porque cuando le damos a un necesitado es como que si se lo diéramos a Dios. Y por eso Dios nos enseña que es más bienaventurado darle a un necesitado que retener lo que tenemos. Ese es un principio que debemos desarrollar los creyentes. En la economía de Dios, tú no ganas nada reteniendo tu dinero, pudiendo ayudar a otros que tienen necesidad. Dios nos presenta innumerables ocasiones de necesidades donde nosotros podemos ser útiles y bendecir a otros. Yo he compartido ya este testimonio de un hermano aquí en la iglesia que un día vino conmigo muy conmovido en su corazón. Pastor, necesito hablar con usted. Dios me presentó una necesidad tremenda, me dice. Vio a una persona muy necesitada y yo quiero que la iglesia le dé una ofrenda. Así, ¿cómo está la cosa? Es que Dios me tocó y que mi corazón y que la iglesia aquí, que la iglesia. Un momentito le dije, ¿a quién le habló Dios? A ti. Vaya, toda la cosa es contigo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que Dios te mostró? La necesidad de la viuda. A mí no me la ha mostrado, le dije, ni a la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que Dios te está hablando a ti para que tú, de lo que tú tienes y de lo que Dios te ha dado, bendigas con esa necesidad. Y eso es algo, hermanos, que los cristianos no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que nos den. Estamos acostumbrados a recibir. Estamos acostumbrados a retener. Pero no estamos acostumbrados a ver la necesidad y dar de lo que tenemos para la gente que tiene necesidad. Dios te quiere bendecir. Dios nos habla de diferentes maneras para que nuestra vida deje de ser una vida egoísta y empecemos a pensar en la necesidad de los demás. Y para eso Dios nos bendice. Dios nos bendice para ser de bendición para otros. Dios nos enseña que es más importante el esfuerzo
de vivir por fe que el esfuerzo por retener lo material que tenemos. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos generosos, desarrollemos un corazón generoso y que demos no de lo que no tenemos, sino de lo mismo que Dios nos ha dado. Eso fue lo que hizo la viuda, por eso fue grandemente bendecida. Proverbios 11:24 dice, hablando de este mismo principio, lo que dice el libro de Hebreos al respecto. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Fíjese bien este principio. Hay quienes reparten y les es añadido más. En el reino de Dios hay bendición al compartir, al repartir de lo que Dios nos ha dado. El que retiene, aún lo que retiene lo puede perder o vienen a pobreza. Su presente de la viuda era un presente difícil, era un presente limitado, pero su futuro fue floreciente y próspero por su obediencia. Los cristianos tenemos que aprender obediencia. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los mandamientos y a los principios que Dios quiere que vivamos. Que no seamos creyentes de palabra. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al necesitado. Porque amar al necesitado no es, ay, te amo, ay, yo amo a los demás. Yo no tengo nada contra nadie, dicen algunos. Yo amo a todos. ¿Y a cuántos ayuda? ¿A cuántos les tiende la mano o de sus recursos? Eso es lo que vale para Dios. Para Dios no valen las palabras, sino los hechos que vienen de un corazón genuino que quiere agradar a Dios. En un tiempo de escasez, porque ese fue un tiempo de escasez en Judea y en muchos otros lugares que no eran de Israel. En ese tiempo a muchos les faltó harina y les faltó aceite. Sin duda, muchos murieron por el hambre que había. Pero la viuda fue provista con abundancia de pan en época donde otros pasaban hambre. Esa es la promesa de Dios para el justo. Dios promete guardarte aún en tiempo de escasez. Aún en medio de la necesidad de otros, Dios te va a proveer y te va a bendecir. Dios es fiel. Dios lo ha cumplido con nosotros y lo seguirá cumpliendo en todos aquellos que son fieles. Todo porque la viuda primero le dio a Dios. Aprende ese principio. Ponlo en práctica en tu vida y Dios te va a bendecir. No le des a Dios de lo que te sobra. No le des a Dios cuota. Aprende a ser bendecido. Prueba a Dios. Incluso la misma Biblia dice, pruébame. A ver si no derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. En tercer lugar, como parte de ese mismo principio, debemos saber cómo se invierte en la economía de Dios. ¿Cuál es la inversión? ¿De qué manera nosotros podemos invertir para ser bendecidos en la economía de Dios? En el mundo, en el sistema capitalista, las inversiones funcionan para que las personas que tienen recursos puedan invertir y puedan ganar mucho dinero a través de sus inversiones. Inversiones en empresas comerciales que tienen precios muy altos por cada inversión que uno haga. Muchos pueden invertir, es cierto. Cuando usted hace una inversión de dinero fuerte, es un riesgo, porque si hay crisis económica, ese dinero que invirtió lo puede perder, pero también puede ganar mucho dinero, y de esa manera los ricos invierten y hacen mucho dinero. Yo no sé si usted se fija un poco en el manejo de la economía y en el asunto de cómo se manejan los ricos, pero los ricos a veces pierden. Ahí sale la noticia que bajaron las acciones de Tesla, que bajaron las acciones de tal compañía, pero comparados con los millones o billones que tienen no es nada lo que pierden.
y luego se recuperan y vuelven a ganar y están ganando. Y esa es la manera en que trabaja el mundo y en que la gente que ya tiene dinero es prosperada. En la economía de Dios la situación es totalmente diferente. En la economía de Dios es todo lo contrario. Pues invertir para uno mismo es retener. Es pensar que uno lo quiere para uno mismo y lo quiere multiplicar para uno mismo, para tener uno más, ¿verdad? De tal manera que la gente se enriquece y se sigue enriqueciendo y no lo comparte, sino que lo retiene. Pero para Dios, la mejor inversión que sus hijos pueden hacer, en primer lugar, es darle primero a Dios y luego darle a los necesitados. Eso es una inversión en el reino de los cielos. Si tú quieres ser bendecido, si quieres que Dios te prospere, bendice a los necesitados. Séle fiel a Dios y Dios te va a bendecir. Yo no sé por qué algunos cristianos tienen miedo de serle fiel a Dios. Cuidan su dinero. Y en la economía de Dios, cuando tú cuidas tu dinero y tú no das para Dios, no das tus diezmos y no das para los necesitados, tú retienes. Y el que retiene no es bendecido. Porque la Biblia dice que el que retiene incluso puede llegar a la pobreza. Un hijo de Dios que es bendecido para bendecir. Imagínese usted, yo soy bendecido para bendecir. Y si yo no bendigo, entonces pierdo mi identidad, dejo de ser lo que soy. Y por lo tanto dejo de ser bendecido. Y por eso es que muchos cristianos viven con contradicciones en su corazón, porque no aprenden cómo funciona la economía de Dios. No se lo das a la iglesia ni al pastor, se lo das a Dios. Y Dios sí es fiel. Dios cumple sus promesas y su palabra preciosa. Cuando nosotros le damos primero a Dios, le damos a un necesitado, es como que se lo diéramos a Dios, como dijimos. Esto está en Mateo 25:40, dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Dios es el que está diciendo que si tú ayudas a un necesitado, es como que si se lo dieras a él. Estamos invirtiendo en el reino de Dios. Y cuando invertimos en el reino de Dios, Dios nos devuelve y nos multiplica para que seamos prosperados. Ahí viene la retribución, ahí viene el rédito. Cuando nosotros damos a los necesitados, es como que si invirtiéramos en el banco de Dios, como que si invirtiéramos en el reino de los cielos, y Dios necesita que ese dinero siga creciendo. Entonces nos vuelve a bendecir. ¿Para qué nos bendice? ¿Para que guardemos? No, para que sigamos siendo generosos, para que sigamos ayudando a los necesitados. Si tú aprendes a ayudar a un necesitado, Dios te va a bendecir. ¿Para qué? Para que lo guardes y para que te enriquezcas. No, para que sigas ayudando a los necesitados. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:10, en la Nueva Traducción Viviente. Fíjese bien en este pasaje. Dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. O sea, de Él viene todo, de Él vienen los recursos. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. O sea, te va a dar más para que seas más generoso. Esa es la bendición de Dios. Y cuando Dios bendice, bendice en grande, porque Dios es fiel. Entre más, no tengas miedo de bendecir con lo que tienes, porque recuerda, Dios no te está pidiendo lo que no tienes. De lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha bendecido, es que tú tienes que ser, en primer lugar, ser fiel con tus diezmos y luego ayudar a los necesitados. Qué bendición poder ser un agente de Dios. Llegar con alguien necesitado que no me puede devolver nada y bendecirlo. A mí Dios me ha bendecido
y esta persona está necesitada. Si yo sé de alguien que ha pasado un tiempo sin trabajo y yo puedo bendecirlo, lo voy a bendecir. Lo debemos hacer, porque para eso somos hijos de Dios. Pero también esta historia nos enseña algo importante, porque ella le dio a un profeta de Dios, le dio a un siervo de Dios. Lo que tú das para la casa, en este caso, nosotros lo damos para la iglesia. Y la iglesia es un siervo de Dios. La iglesia es un instrumento de Dios. O si se lo damos a un profeta, dice la palabra de Dios, o si se lo damos a un necesitado, es como dárselo a Dios. Mateo 10:41 dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Por eso es bueno saber que no es a la persona, sino que es a Dios. Pero Dios nos presenta personas, Dios nos presenta necesidades, Dios nos presenta situaciones en donde nosotros somos tocados como hijos de Dios para que demos de lo que Dios nos ha dado, y nosotros entendemos que lo que damos es como que si se lo estuviéramos dando a Dios. Ya les conté en una ocasión, yo le hice un préstamo un poco fuerte de dinero a una hermana y pasó un mes, pasaron 2 meses, como a los 3 meses yo empecé a preocuparme. Y no solo a preocuparme, sino a molestarme, a ver mal a la hermana, que me debía y que andaba como que sin nada. ¿O no le molesta a usted, verdad? Que le ha prestado a alguien y que el otro como que sin nada, ¿verdad? Como la historia que nos contó el líder que el viernes en su célula, ¿verdad? De que un hermano le prestó a otro hermano porque le pintó una gran necesidad y le dio él. Y de ahí saca el hermano una selfie en Hawái. Imagínese usted, ¿cómo se va a sentir usted? Enojado. O no diga que no se enoja. Yo sí me enojaría, ¿verdad? Y entonces yo dije, esto me está haciendo mal a mí. Porque esta hermana yo la miro y ya como que sin nada. Ay, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Y lo que me debe, ¿verdad? Entonces le empieza entonces uno tiene que hacer algo. Y yo dije, tengo que hacer algo porque esto me está arruinando, me está creando malestar. Entonces oré a Dios. Y después que oré, llamé a la hermana y le dije, hermana, siento de Dios decirle que ya no me debe nada. La deuda está cancelada. Hermanos, me entró una paz en el corazón, un gozo. Ya no me pagó porque le perdoné la deuda, pero el gozo que Dios me dio, eso no se puede comprar, ni con dinero, ni con plata, ni con oro. Obedecerle a Dios, ser misericordioso, ser misericordioso. Esta era una hermana viuda. Y yo enseñoreándome con la viuda porque no me pagaba, hasta que Dios me hizo perdonarla, tener misericordia de ella y actuar como verdadero hijo de Dios. ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánta necesidad? Ahorita a usted se le vino a la mente los que le deben, estoy seguro. Pues bueno, ore y agarre el teléfono y perdone la deuda. Y usted va a ser más feliz de que si le hubieran pagado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está difícil, hermano. Es que es tanto. A usted tal vez era poco, pero a mí es tanto. Bueno, Dios va a tratar con usted como trató con la viuda, porque quiere darle una oportunidad para bendecirlo. Una mujer gentil, no era una mujer judía la que Dios escogió. Y Jesús la menciona en Lucas capítulo 4 versículos 25 y 26. Jesús dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra.
Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dios te ha escogido a ti el día de hoy para que tú seas un instrumento de la bendición de Dios, para que desarrolles tu fe y tu generosidad. Porque la generosidad no la traemos, la generosidad no la traemos. Al contrario, traemos egoísmo, mezquindad, traemos muchas cosas. Pero cuando conocemos a Jesús, Él nos enseña a ser generosos porque quiere bendecirnos. Te tengo que ablandar el corazón, hijito mío, hijita mía, tacañita. Te quiero ablandar el corazón. Te presenté una necesidad ayer y te hiciste la indiferente. Te presenté una necesidad, como un día yo estaba en un aeropuerto y estaba viendo a un chinito que quería comer, tenía hambre y le sirvieron, pidió comida, pero cuando empezó a registrarse no tenía nada. Y empezó a registrarse, se sacó las bolsas de adelante, las de atrás y se fue, no pudo comer. Y yo viéndolo y no hice nada. Les confieso, no hice nada, me dio curiosidad. Pero yo pude haberle pagado la comida. ¿Cuántas veces hemos podido haber ayudado a alguien? Y no lo hemos hecho porque este dinero es nuestro. ¿Sabes una cosa? Después lo perdemos. Después perdemos ese dinero o dejamos de ganar porque no hemos sido fieles con Dios. Pero si tú lo haces, si tú das, Dios te va a multiplicar y te va a bendecir como lo hizo con la viuda. Recuerda, la harina y el aceite se multiplicaron porque no fueron retenidos. La harina y el aceite se multiplicaron porque no fueron retenidos, sino fueron compartidos. Aprende a compartir lo que Dios te ha dado. Si quieres la bendición y la prosperidad de Dios en tu vida, no retengas. No retengas, sino reparte de lo que Dios te da. Pues no es mucho, pues menos tenía la viuda. Pero si lo repartes, se va a multiplicar. Como el día de ayer estuvimos en los bautismos y fue un tiempo precioso después de la comida. Pero una familia de la iglesia contrató a un taquero para que le diera tacos a todos. Ellos lo pagaron de su dinero, de su generosidad, para bendecir a todos. Que Dios los bendiga, seguro que Dios los va a bendecir por ese acto precioso de generosidad. Ellos no trajeron tacos solo para ellos, trajeron un taquero para que todos. Yo no sé si usted los probó, estaban buenísimos los tacos. Así es que yo sé con toda seguridad que Dios los va a bendecir. Quizá usted diga, no, yo no gasté. Yo vine a comer aquí y no tuve que dar nada. Pues la próxima te toca a ti. No te digo que traigas un taquero, pero puedes traer un pollo, aunque sea loco. Si está cuerdo mejor, pero aunque sea pollo loco. La prosperidad de la viuda se dio en tiempo de escasez, no en tiempo de abundancia. Mire lo que dice la palabra de Dios para sus hijos. En Salmo 37, 18 y 19, nueva versión internacional. El Señor conoce la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados. En épocas de hambre tendrán abundancia. En épocas de hambre tendrán abundancia. ¿Quieres la bendición de Dios? Dale a Dios primero. Dale a los necesitados. Porque seguro que algún necesitado se te ha atravesado. Ahora es tiempo de que pongas en marcha la generosidad que Dios ha puesto en tu corazón, porque tú eres hijo de Dios. Pongámonos de pie. Padre Santo, gracias